Onda Cero. 1:14 de la tarde. La pandemia de COVID-19 todavía sigue muy presente en nuestro país, aunque haya bajado mucho los contagios en comparación con hace 2 años. Uno de los aspectos menos conocidos es el de la gente que tiene COVID persistente y para los que la vida se ha convertido en un infierno al tener que convivir con decenas de efectos secundarios incapacitantes. Hoy queremos conversar con Rebeca Justo, que es una afectada por COVID persistente, además de miembro de una plataforma ciudadana de afectados. Rebeca Justo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenida. Lo primero, agradecerte que hables con nosotros y también preguntarte qué tal estás. Pues no muy bien, la verdad. Intento ser positiva y seguir adelante, pero está siendo bastante difícil convivir con esta situación desde hace ya 2 años y medio. Cuéntanos un poco tu historia, ¿vale? Porque es un ejemplo de lo que ciudadanos que tienen COVID persistente están viviendo desde hace meses o incluso en algún caso hasta más de un año. Sí, es mi caso, por ejemplo. Yo me contagio el 12 de marzo de 2020 con la primera ola y nunca más recupero la salud. Nunca he vuelto a tener ni un solo día de mi estado anterior ni de mi vida normal anterior. Me contagié con 35 años, yo ahora tengo 38. Era una persona sana, muy activa, con puestos de responsabilidad, siempre estudiando y trabajando. Y bueno, pues desde que me contagié, muchísimos síntomas se han apoderado de mi cuerpo, de mi día a día y al principio sin saber qué ocurría, porque claro, todo era muy, muy desconocido para los médicos, pero bueno, pues a día de hoy todavía hay médicos que tienen dudas cuando esto ya está definido clínicamente por la Organización Mundial de la Salud desde hace un año, que se cumple pasado mañana. ¿Y con qué signos asociados a este COVID persistente te has encontrado? Bueno, pues en mi caso ha implicado unos dolores corporales brutales que no ceden con ningún tipo de medicación, unas cefaleas igual, que se parecen mucho a las migrañas y que no hay nada que las alivie, taquicardias, mareos, problemas cognitivos, pérdida de capacidad de comprensión, de atención. No podemos muchas veces seguir un libro fácil, una novela, o ver una serie, porque el agotamiento es brutal y tanto a nivel físico como a nivel mental, pues hay una fatiga generalizada extrema que nos impide hacer una vida normal junto con todos los demás síntomas que además están a nivel de todos los sistemas. Por eso dicen que es una enfermedad multisistémica, porque afecta al aparato locomotor, al sistema nervioso. Pensamos que el COVID solo está relacionado con el sistema respiratorio y en absoluto afecta también a todos estos otros sistemas, al sistema digestivo. Yo tengo muchos problemas también digestivos, realmente a todos los niveles. Claro, todo esto te afecta físicamente, pero también en cierto modo psicológicamente, ¿no? Porque uno ve que ha perdido facultades. Totalmente, pierdes calidad de vida, de repente te encuentras con que tu cuerpo, que conocías, sabías tus límites, podías incluso ser deportista, pues bueno, tu cuerpo es como si hubiera envejecido 4 o 5 décadas. Es una frase que repetimos muchísimo las personas afectadas de esta enfermedad, que sientes como que de repente has envejecido y tienes 80 o 90 años, pero ni siquiera una persona de 80 o 90 años sana, sino una persona de 80 o 90 años con muchísimos problemas de salud. Y bueno, pues no solo esto, sino que además origina otras enfermedades. De hecho, ya hay estudios que indican que 1 de cada 2 personas que sufrimos COVID persistente podemos sufrir otra enfermedad muy similar, pero conocida desde hace décadas y reconocida por la OMS desde hace décadas, que es la encefalomielitis miálgica, y que implica una incapacidad y una discapacidad muy, muy alta. Encefalomielitis miálgica. Así es. Es una enfermedad que no se conoce, que muchísima gente está escuchando por primera vez desde hace unos meses. Es una enfermedad que se reconoce en 1969 por la Organización Mundial de la Salud
Se conoce por un nombre un poco más común, quizás para los que nos estén escuchando, síndrome de fatiga crónica, aunque es un nombre que se rechaza porque tiene una connotación pues poco científica y quizás estigmatizada, ¿no? Uh-huh. El síndrome de fatiga crónica, mal llamado correctamente encefalomielitis miálgica, no es estar cansado ni mucho menos. Uh-huh. Es una enfermedad que te puede llegar a dejar encamado de por vida. Uh-huh. Y ahí es una de las cosas que nosotros también intentamos visibilizar y estamos queriendo denunciar, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad que están desarrollando personas de COVID persistente y personas que ya la tienen, por supuesto, visibilizarles. Hay una cuestión que se llama malestar posesfuerzo o agotamiento neuroinmune posesfuerzo. Cualquier esfuerzo físico o mental que se hace implica un empeoramiento y un agravamiento de la enfermedad que muchas veces es sin retorno. Entonces, nosotros reclamamos que hay que tener muy en cuenta la investigación y el conocimiento de estas enfermedades para no agravar más la situación del paciente, por ejemplo, con recomendación de hacer ejercicio o con recomendación de incorporarse al trabajo independientemente de cómo se encuentre y de los efectos que todo esto tiene en la salud de las personas afectadas, porque puede llegar a ser irreversible. Tenemos compañeros que ya van con un andador, que están en silla de ruedas, compañeras incluso más jóvenes que yo, y de verdad que es inhumano que esto no se conozca y no se esté haciendo más al respecto. Uh-huh. Es una de las peticiones, ¿no?, que vais a hacer en las concentraciones que van a tener lugar en Madrid y en otras capitales españolas este próximo 8 de octubre. ¿Cuáles son esas reivindicaciones? Pues nosotros estamos trabajando en paralelo a las asociaciones que ya hay actualmente de COVID persistente, de encefalomielitis miálgica, porque creemos que es necesario efectivamente hacer estas reivindicaciones y hacer llegar a la sociedad la situación de pérdida de derechos por parte de estos pacientes. Nuestras reivindicaciones son tres muy claras. La primera es que haya por parte del Estado y de las autonomías una inversión masiva en investigación que debe ser urgente, porque sin investigación no van a encontrar ni la causa ni los posibles tratamientos, y esto dicho por médicos que por desgracia conocemos muchos y hemos ido a muchas citas médicas de diferentes especialidades, no hay ahora mismo estudios ni investigación en España, y fuera de España hay muy poco. Entonces se necesita dinero en investigación. Se necesitan unidades de atención especializada en la sanidad pública. Muchos de nosotros nos estamos arruinando o nos hemos arruinado o no tenemos capacidad económica para recurrir a especialistas de la sanidad privada o a tratamientos experimentales, y es imprescindible que la sanidad pública dé respuesta a esto. Nadie se imagina lo frágil que se encuentra el sistema de sanidad pública hasta que realmente enferma, y más aún cuando es una enfermedad de este tipo poco estudiada o poco visibilizada. Uh-huh. En esas unidades necesitamos personal formado, porque por desgracia todavía hay muchos profesionales sanitarios que no están formados en estas patologías, que lo achacan al tema psicológico. De hecho, antes me preguntabas, ¿no?, cómo es a nivel psicológico encontrarse así. Esto no es ansiedad ni es un trastorno psicológico, y os lo dice una enferma, pero que también es psicóloga. Nos negamos a la psicologización del diagnóstico cuando no se sabe qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es una de nuestras peticiones también, que el personal sanitario esté formado en estas patologías y conozca las últimas investigaciones que sí que demuestran que estas enfermedades son completamente orgánicas. Y por último, queremos reconocimiento a nivel institucional. ¿Qué implica esto? Necesitamos que se valoren correctamente las incapacidades laborales, ya sean de carácter temporal o de carácter permanente, porque eso no se está dando. No se están concediendo bajas, no se están concediendo incapacidades permanentes. Necesitamos que se reconozca por parte de las instituciones que regulan la seguridad y la sanidad laboral puestos de trabajo adaptados de forma realista a nuestras incapacidades o discapacidades. Necesitamos que se incluyan estas enfermedades en el baremo de valoración de la discapacidad, y necesitamos que también en los casos que procede esta enfermedad se reconozca como profesional, porque más de un 35% de los afectados, por ejemplo, son sanitarios y no se les está reconociendo esta enfermedad como profesional, cuando la mayoría se han contagiado
ya sabemos todos, por unas condiciones de inseguridad laboral. Sí, lo curioso es que a pesar de que es una enfermedad surgida de algo que ha sido tan importante en la vida de todo el planeta como es la pandemia de COVID-19, pues no se haya iniciado una investigación a nivel global, ¿no?, para buscar tratamientos. Y por otro lado, eso que nos comentabas en la última parte de tu alocución en relación a la parte laboral, ¿no?, de cómo es considerada esta enfermedad y a lo que os enfrentáis vosotros, las personas que lo padecéis, cuando tenéis un trabajo pero os encontráis mal para ir a trabajar, claro, y os encontráis con la administración, el tema de las bajas laborales. Exacto, es una situación muy complicada y muy compleja porque no hay protocolos establecidos al respecto. Entendemos que esto ha surgido todo efectivamente de una manera que nadie esperaba ni conocía, pero llevamos 2 años y medio desde que empezó esto. Hay personas que llevamos ya 2 años y medio enfermas y todavía hay muchísimo desconocimiento a nivel administrativo, a nivel sanitario, a nivel institucional. Entonces esto es lo que reclamamos, ¿no? Y aparte, la encefalomielitis miálgica, como os comentaba antes, lleva décadas existiendo. Estas personas que llevan enfermas desde hace décadas están viviendo en una situación de exclusión social total porque se han encontrado con perder sus puestos de trabajo, con no poder contar con una incapacidad reconocida, ni siquiera en muchos casos una discapacidad reconocida. Y hay que entender algo: si la ciencia no valida y no investiga y no demuestra que estas enfermedades son reales, el entorno te encuentras con que tampoco lo reconoce. Entonces muchísimas personas están encontrando con que sus familias y sus círculos sociales tampoco creen en sus enfermedades, con lo cual, bueno, pues es una situación de verdad muy, muy desesperada la que está dándose en la mayoría de pacientes de estas dos patologías. Bueno, pues vamos a recordar por último que familiares y conocidos de pacientes con COVID persistente y con encefalomielitis miálgica se van a concentrar este próximo 8 de octubre, sábado, entre las 12 y las 2 de la tarde, en Plaza de Callao, en Madrid. También hay otras concentraciones que se han convocado en otras ciudades españolas. Rebeca Justo, muchas gracias por atender nuestra llamada, por haber conversado con nosotros, por descubrirnos ese otro lado de esta pandemia actualmente vigente, ¿no?, y que tanta repercusión negativa está teniendo en vosotros. Os deseamos suerte para que consigáis estas reivindicaciones. Muchísimas gracias por darnos voz, porque además hay un dato que no he dicho, y es que ya somos más de 2 millones de personas afectadas solo en España. Entonces esto es una emergencia sanitaria y social. Gracias. Rebeca Justo, afectada por COVID persistente, también miembro de una plataforma ciudadana de afectados. Suerte. Gracias. Gracias.